Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Archivos del Miedo. Hoy les traigo una historia espeluznante, una recopilación de los relatos de terror real más inquietantes surgidos de las antiguas profundidades de los montes Apalaches, las montañas. En este episodio emprenderemos un viaje hacia el corazón de la cordillera más antigua de América a través de 8 relatos que hielan la sangre. Historias de terror espeluznantes que se han susurrado en estos valles durante generaciones. Cada narrativa es única, recopiladas directamente de los testimonios de sobrevivientes que se aventuraron en estas cumbres misteriosas y se toparon con sucesos aterradores, cosas que desafían toda explicación. No son los típicos cuentos de fogata. No se trata de leyendas locales, sino de relatos auténticos de personas reales que vivieron estos horrores en carne propia, algo inconcebible en la desolación de la naturaleza salvaje de los Apalaches. Desde excursionistas que descubrieron que no solo eran acechados por animales salvajes, sino también por exploradores que desenterraron secretos sepultados en las profundidades, pozos de minas abandonados donde los viajeros aprendieron por qué los lugareños lanzaban sus advertencias. Se dice que los forasteros nunca deben salirse de los senderos marcados al caer la noche, para proteger la privacidad y la seguridad de aquellos que se atrevieron a compartir sus experiencias. Se han cambiado algunos nombres. Sin embargo, la esencia aterradora de cada encuentro permanece intacta. Estas montañas guardan sus secretos. Lo han hecho durante siglos, y hoy descubrirán por qué algunos lugares deben permanecer así, inexplorados. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a Archivos del Miedo para recibir dosis diarias de terror real, contenido que acechará tus sueños y te hará cuestionar qué se esconde en las sombras. Aquí mismo, activa la campana de notificaciones para no perderte nada cuando la antigua oscuridad de estas colinas te llame. Mi nombre es Daniel Morales, tengo 31 años y siempre me consideré una persona bastante racional. No creo en fantasmas ni en historias de terror exageradas de internet, pero lo que me pasó en los bosques de Apalachia hace 2 años todavía me despierta por las noches. Había planeado un viaje de campamento en solitario por 4 días. Nada extremo, solo desconectar del trabajo y pasar tiempo en la naturaleza. Tenía todo: tienda de campaña, comida, un GPS de alta gama, mapas físicos y un teléfono satelital. Pensé que estaba preparado para cualquier cosa. El primer día fue perfecto. El bosque era silencioso, el clima fresco y el sendero estaba bien marcado. Acampé cerca de un arroyo y me dormí con el sonido del agua corriendo. Todo parecía normal. La mañana del Segu. Encendí mi GPS y la pantalla estaba completamente negra. Pensé que la batería se había agotado, pero cuando revisé, estaba al 100%. Reinicié el dispositivo varias veces, pero no mostraba nada. Lo mismo pasó con No End. Fue en. Al principio pensé que era un ciervo o un oso, pero el sonido era demasiado cuidadoso, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido, pero no supiera cómo hacerlo bien. Me detuve y miré hacia atrás. Nada. Solo árboles y sombras. Seguí caminando, pero esa sensación no se fue. Tenía la impresión constante de que alguien me observaba desde el bosque. Cada vez que giraba la cabeza, veía movimiento en el rabillo del ojo, pero nunca directamente. Después de unos 30 minutos, encontré algo que me heló la sangre. Huellas humanas. No eran antiguas, eran recientes y caminaban paralelas a las mías, pero fuera del sendero. Como si alguien me estuviera siguiendo desde la vegetación, evitando ser visto. En ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. Intenté convencerme de que las huellas eran de otro excursionista, pero algo no encajaba. Nadie más había registrado entrada en esa sección del parque esa semana. Además, las pisadas no seguían el sendero. Se mantenían siempre a unos 5 o 6 metros dentro del bosque, paralelas a las mías. Seguí caminando, fingiendo que no me había dado cuenta. Pero cada vez que me detenía, escuchaba pasos detenerse también. Cuando aceleraba, las ramas crujían con más fuerza. A las pocas horas, decidí probar algo.
Me desvié bruscamente del sendero y entré en la vegetación densa, fingiendo que había visto algo interesante. Las huellas también se desviaron. Quienquiera que fuera, estaba siguiendo cada uno de mis movimientos. El pánico empezó a apoderarse de mí. Comencé a caminar más rápido, luego a correr. El sonido detrás de mí se volvió más cercano. No podía ver a nadie, pero sabía que había alguien allí. Sentía su presencia, como si me estuvieran cazando. Finalmente, llegué a una colina desde donde podía ver una parte del sendero principal. Ahí fue cuando escuché una voz masculina susurrar mi nombre. Daniel. Me giré en seco, pero no vi a nadie. Solo los árboles, solo el viento. Corrí hasta el sendero y no me detuve hasta llegar a una estación de guardabosques. Entré casi llorando y le conté todo a un ranger llamado Mark. No se rió, no dudó. Su expresión cambió por completo cuando mencioné las huellas. Me dijo que no era la primera persona que reportaba algo así, que había habido excursionistas que afirmaban ser seguidos por personas que nunca se dejaban ver. Algunos habían desaparecido, otros regresaban, pero nunca volvían a ser los mismos. Mark me dijo algo que nunca olvidaré. En estos bosques hay gente que no quiere ser encontrada, y hay cosas que no son gente en absoluto. Cuando tu tecnología falla aquí, no siempre es un accidente. Esa noche dormí en la estación del parque. A la mañana siguiente, revisaron la zona donde acampé. Encontraron huellas alrededor de mi tienda, pero ninguna conducía hacia ningún punto de entrada o salida, como si alguien hubiera estado caminando en círculos a mi alrededor durante horas. Nunca volví a acampar solo después de eso. Y si alguna vez estás en un bosque profundo y tu GPS deja de funcionar, no asumas que es solo un error técnico. A veces significa que alguien o algo no quiere que sepas dónde estás. Mi nombre es Lucas Herrera. Tenía 22 años cuando ocurrió esto, y en ese momento era estudiante de biología en la universidad. Siempre me gustó hacer senderismo solo. Me ayudaba a pensar, a escapar del ruido de la ciudad y del estrés de los exámenes. Durante las vacaciones de primavera decidí hacer una caminata de 3 días en una zona poco visitada de los Montes Apalaches, en Carolina del Norte. No era un parque nacional popular, más bien un área protegida donde casi nadie iba. Eso era justo lo que buscaba. El primer día fue tranquilo. El sendero era estrecho, apenas marcado, y el bosque era tan denso que apenas entraba la luz del sol. Sentía que estaba caminando dentro de un túnel de árboles antiguos. Monté mi tienda cerca de una cresta y pasé la noche escuchando el viento y los sonidos del bosque. La mañana siguiente fue cuando empecé a notar cosas raras. Mientras caminaba, vi algo colgando de una rama alta. Pensé que era basura dejada por excursionistas, quizá una bolsa o una cuerda. Pero cuando me acerqué, vi que era un trozo de tela atado con un nudo muy elaborado. No parecía algo casual. Seguí caminando y unos metros más adelante encontré otro. Esta vez era un pedazo de madera tallada, colgado con hilo de pescar. Tenía un símbolo grabado, una especie de espiral con líneas cortadas alrededor. No reconocí el símbolo, pero parecía intencional. A medida que avanzaba, empecé a ver más. Pequeños objetos colgados de los árboles, huesos pequeños, tiras de tela, trozos de metal oxidado, incluso lo que parecía ser una muñeca de trapo muy vieja. No estaban tirados al azar, estaban colocados a intervalos regulares, como si alguien estuviera marcando un camino. Eso fue lo que más me inquietó. No era arte, no era basura, eran señales. Comencé a sentir esa sensación incómoda de estar entrando en territorio de alguien. Miré a mi alrededor, pero no vi ninguna casa, ninguna señal de campamento, solo bosque, silencio absoluto. Saqué mi cámara y tomé fotos, pensando que tal vez era algún tipo de tradición local o una especie de ritual folclórico. Pero en el fondo, algo me decía que no debería estar allí. Y entonces vi la primera señal que tenía mi nombre escrito. Cuando vi mi nombre escrito en un trozo de madera colgado de una rama, pensé que era una broma, pero nadie sabía que iba a estar allí. No había publicado mi ruta en redes sociales, ni le había dicho a nadie exactamente a dónde iba. Me acerqué y toqué la madera. Mi nombre estaba tallado, letra por letra, de forma torpe pero clara. Lucas. No estaba pintado, estaba grabado con algún tipo de cuchillo. La corteza alrededor estaba fresca. Miré a mi alrededor y el bosque parecía más silencioso que antes. No escuchaba viento.
No escuchaba pájaros, solo mi respiración. Seguí caminando, pero las señales se volvieron más inquietantes. Algunos símbolos eran iguales, otros parecían variaciones. En uno de los árboles encontré algo que me hizo sentir náuseas. Una foto mía. Era una imagen de mi perfil de redes sociales, impresa y plastificada, colgada con alambre. En ese momento supe que alguien me estaba observando. Sentí pasos entre los árboles. No fuertes, no torpes, pasos lentos, deliberados. Cada vez que me detenía, los pasos se detenían. Cuando giraba, no veía a nadie, solo sombras entre los troncos. Aceleré el paso y empecé a grabar con la cámara, hablando en voz baja, como si alguien pudiera escucharme. Las señales comenzaron a aparecer más juntas, casi guiándome hacia una parte del bosque donde no había sendero. Entonces encontré un claro. En el centro había un árbol grande, y de sus ramas colgaban decenas de objetos: ropa, huesos, llaves, fotos, mechones de cabello. En el tronco había tallados nombres, docenas de nombres, algunos tachados, otros rodeados por círculos. Mi nombre estaba allí. No esperé más. Corrí sin mirar atrás. Las ramas se movían a mi alrededor y escuché algo corriendo también, rompiendo hojas, acercándose. Nunca miré atrás porque sabía que si lo hacía, no volvería a correr igual. Llegué a un camino forestal al anochecer y encontré una cabaña de guardabosques. Un ranger llamado Thomas me escuchó en silencio mientras le mostraba las fotos. No pareció sorprendido. Me dijo que habían encontrado cosas parecidas antes, pero nunca habían atrapado a nadie. Gente que marcaba territorios, que dejaba mapas personales en los árboles, como si el bosque fuera suyo. También me dijo que algunos excursionistas habían seguido esas señales y nunca regresaron. Si alguien te marca, no es para que te pierdas, me dijo. Es para que no te vayas. Nunca volví a esa zona. Y si alguna vez ves cosas colgadas en los árboles en medio del bosque, no las sigas. Alguien puede estar marcando tu camino y tu destino. Mi nombre es Ethan Walker y esto ocurrió hace 3 inviernos, cuando tenía 29 años. Siempre me gustó la caza, pero más que eso, me gustaba estar solo en la naturaleza. Crecí en Tennessee y desde niño escuchaba historias sobre los bosques de Appalachia, pero nunca les di mucha importancia. Un amigo de la familia me prestó una vieja cabaña de cazadores en una zona muy remota de las montañas. Era una construcción simple de madera, con una chimenea, una mesa, 2 camas y una pequeña terraza. No había electricidad ni señal de teléfono, solo una radio vieja que funcionaba a veces. Llegué una tarde de noviembre, justo antes de que empezara a nevar. El lugar estaba completamente aislado. El camino de tierra terminaba a unos 2 kilómetros, así que tuve que caminar el resto con mi equipo. No había casas cercanas, ni luces, ni ningún tipo de civilización visible. La primera noche fue tranquila. Encendí la chimenea, comí algo enlatado y me dormí temprano. El silencio era tan profundo que podía escuchar el viento moviendo los árboles a kilómetros de distancia. La segunda noche fue cuando escuché los pasos. Al principio pensé que era un ciervo o un oso acercándose a la cabaña. Los animales suelen curiosear por el olor de la comida, pero estos pasos eran diferentes. Eran lentos, pesados, y se detenían justo frente a la puerta. Me quedé en silencio, escuchando. Los pasos se movieron hacia el lado de la cabaña, luego hacia la parte trasera, como si alguien estuviera rodeándola. Tomé mi linterna y miré por una pequeña ventana. No vi nada, solo nieve cayendo y los árboles oscuros. Volví a la cama, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Pero unos minutos después, escuché algo más inquietante. El sonido de alguien subiendo al porche. La madera crujió bajo un peso que definitivamente no era el de un animal pequeño. Entonces escuché cómo alguien tocaba la puerta. No golpeó, solo apoyó algo contra la madera, como si estuviera probando si estaba abierta. No respondí. No pregunté quién era, porque sabía que nadie debía estar allí. Me quedé sentado en la cama, con la linterna en la mano,
y el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Pasaron unos segundos en silencio absoluto y luego escuché algo que me hizo helar la sangre. La manija de la puerta se movió. No fue un tirón brusco, fue lento, como si alguien estuviera probando cuidadosamente si estaba cerrada. Después, escuché un rasguño suave en la madera, como uñas o algo metálico deslizándose por la superficie. No sabía qué hacer. Tenía un rifle, pero la idea de abrir la puerta y enfrentar lo que fuera que estaba ahí afuera me aterraba más que quedarme quieto. Los pasos comenzaron a rodear la cabaña otra vez. Esta vez eran más rápidos, más impacientes. Escuché cómo alguien caminaba justo debajo de la ventana de mi habitación. Me acerqué lentamente y miré por la cortina. Vi una figura. Era alta, demasiado delgada, y estaba de espaldas a mí. No podía ver su rostro, pero parecía estar escuchando, como si supiera exactamente dónde estaba yo dentro de la cabaña. Cuando moví un poco la linterna, la figura levantó la cabeza de golpe, como si hubiera sentido la luz, y se perdió entre los árboles. No dormí el resto de la noche. Por la mañana salí con cuidado. La nieve fresca mostraba huellas alrededor de la cabaña. Eran huellas humanas, pero extrañas. Los pasos eran desiguales, como si la persona cojease o caminara de forma antinatural. Lo más inquietante era que no había huellas que se alejaran hacia el bosque. Solo rodeaban la cabaña y desaparecían. Decidí irme ese mismo día. Caminé hasta el camino de tierra y conduje directamente a la oficina del guardabosques más cercana. Un ranger llamado Cole escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando le mostré las fotos de las huellas, su expresión cambió. Me dijo que algunos cazadores habían reportado cosas similares. Personas viviendo en el bosque, completamente aisladas, que evitaban el contacto con la civilización. También me dijo algo peor, que algunos excursionistas habían escuchado pasos alrededor de sus cabañas, pero nunca encontraron huellas al día siguiente. Si alguien camina alrededor de tu cabaña por la noche, me dijo, lo mejor que puedes hacer es no mirar demasiado, porque a veces no quieren que los veas. Nunca volví a esa cabaña, y si alguna vez pasas la noche solo en una cabaña en medio del bosque y escuchas pasos afuera, recuerda esto: los animales huyen de la luz. Los humanos, no siempre. Me llamo Daniel Carter y nunca pensé que algo tan simple como un trabajo rutinario me marcaría para siempre. Esto ocurrió en 2012, cuando trabajaba como técnico de campo para una compañía de exploración geológica en el este de Kentucky. Nuestra tarea era inspeccionar antiguas minas de carbón abandonadas y evaluar riesgos de colapso para proyectos de construcción. La mayoría de los pozos eran conocidos y estaban registrados, pero uno en particular no aparecía en ningún archivo oficial. Los habitantes del pueblo lo llamaban el Pozo de los Niños. Cuando pregunté por qué, nadie quiso darme una respuesta clara. Un anciano del lugar solo me dijo, ese pozo nunca debió abrirse y nunca debió volver a escucharse. Pensé que era solo folclore local. En pueblos pequeños, las historias extrañas son parte de la cultura. El pozo estaba escondido en una zona boscosa, lejos de las casas. La entrada estaba parcialmente cubierta por tablones viejos y metal oxidado, pero aún se podía ver un agujero profundo que parecía no tener fondo. Durante el día, el equipo de seguridad midió gases y estabilidad estructural. Todo parecía normal. Por eso me asignaron a hacer una medición nocturna de sonido ambiental y corrientes de aire. Llegué alrededor de las 11 de la noche. El bosque estaba inquietantemente silencioso. No había viento, ni insectos, ni animales. Solo el sonido de mis pasos sobre la grava húmeda. Monté el trípode, encendí los sensores y me senté junto al borde del pozo con una linterna. Pasaron unos minutos sin nada extraño. Luego,
A través de mis auriculares, escuché un ruido débil, como una interferencia. Pensé que era un fallo del equipo, así que me quité los cascos y, entonces lo oí claramente, una voz infantil, distorsionada por el eco, que decía en un susurro, "To place decisions." Papov, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor, esperando ver a alguien, pero estaba completamente solo. Me incliné un poco más y, entonces, escuché más voces, risas suaves, murmullos, algo parecido a una canción infantil cantada muy lentamente. Sonaban felices, como si varios niños estuvieran jugando bajo. Pero no sé cuánto tiempo me quedé escuchando esas voces. Podrían haber sido segundos o varios minutos. Perdí la noción del tiempo. Lo único que sabía era que no podía moverme, como si mi cuerpo no me obedeciera. Decidí bajar una pequeña cámara de inspección con un cable. La usábamos para ver grietas o derrumbes en minas antiguas. Encendí la pantalla portátil y comencé a bajar la cámara lentamente. A medida que descendía, las voces se volvían más claras. No estaban jugando, estaban pidiendo ayuda. Tenemos frío, no queremos estar aquí. ¿Dónde está mamá? Mis manos empezaron a temblar. La cámara descendía y solo mostraba paredes de roca húmeda y madera podrida. Entonces, a unos 30 metros de profundidad, vi algo que me hizo sentir náuseas. Había marcas de manos en la pared, manos pequeñas, como si niños hubieran arañado la roca tratando de subir. Más abajo, la cámara enfocó algo que parecía una cavidad lateral. Dentro había objetos: una mochila escolar, un zapato infantil, una linterna rota, todo cubierto de polvo y lodo. No parecían antiguos, parecían recientes. Las voces se volvieron más fuertes, pero no salían del hueco lateral. Sonaban justo debajo de la cámara, como si algo estuviera mirando hacia arriba. De repente, la imagen se distorsionó. La cámara mostró algo moviéndose en la oscuridad. No era una persona. Era una forma alargada, encorvada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. Se movía de manera irregular, como si imitara el movimiento de un niño aprendiendo a caminar. Entonces, la cámara se apagó. En ese instante escuché pasos detrás de mí. Me giré con la linterna y vi a un hombre mayor, uno de los habitantes del pueblo. Me miraba con una expresión grave. «Te dijimos que no vinieras de noche», me dijo. «Las voces no son de niños, son lo que queda de ellos». Me contó que durante décadas varios niños habían desaparecido en esa zona. Algunos caían al pozo, otros simplemente se perdían en el bosque. Nunca encontraron los cuerpos. La gente del pueblo creía que algo en la mina atraía a los niños, imitaba sus voces y los llamaba. Nunca volví a ese lugar. Dejé el trabajo poco después, pero a veces, cuando todo está en silencio, todavía recuerdo esas voces. Y me pregunto si realmente eran ecos, o si algo ahí abajo todavía está esperando a que alguien se acerque al borde del pozo otra vez. Me llamo Lucas Bennett, y lo que voy a contar ocurrió hace unos 7 años, en las montañas del oeste de Carolina del Norte. Siempre me ha gustado hacer senderismo en lugares remotos. Trabajo como diseñador gráfico, así que pasar tiempo en la naturaleza era mi forma de desconectarme del mundo. Ese año decidí hacer una ruta poco conocida, lejos de los senderos turísticos. Era una zona donde, según los mapas, casi nadie caminaba. Los lugareños del pueblo cercano me advirtieron que no me adentrara demasiado en el bosque, pero no me dieron razones claras. Solo dijeron que algunas personas preferían no ser encontradas. La segunda noche acampé cerca de un arroyo. No había señal, ni otras personas, ni ningún rastro de civilización. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché ramas rompiéndose cerca de mi tienda. Pensé que era un ciervo o un oso, así que encendí la linterna y miré afuera. Vi a alguien de pie entre los árboles. No llevaba ropa normal.
Tenía el cabello largo y sucio, y su piel parecía cubierta de barro. Estaba completamente inmóvil, mirándome. Cuando enfoqué mejor la linterna, vi que no estaba solo. Había al menos 3 figuras más, observándome desde distintos ángulos. No hablaban, no hacían ruido, solo me miraban. Pensé que eran personas sin hogar o algún tipo de comunidad aislada. Intenté saludarlos, pero cuando hablé, retrocedieron lentamente hacia la oscuridad, como animales salvajes que no confían en los humanos. A la mañana siguiente decidí investigar. Encontré huellas alrededor de mi campamento. Eran humanas, pero descalzas, y parecían de personas que no usaban calzado desde hacía años. También encontré restos de comida cruda y huesos pequeños, como de animales cazados a mano. Mientras seguía el rastro, encontré algo que no esperaba. Una especie de refugio improvisado hecho con ramas, barro y pieles. Parecía una casa primitiva. Cerca había objetos viejos, una mochila, una camisa, una tarjeta de identificación parcialmente. Fue entonces cuando sentí una presión extraña en el pecho, como si el bosque se hubiera quedado sin aire. Me giré lentamente y los vi otra vez. Esta vez no se escondían entre los árboles. Estaban de pie a unos 20 metros de mí. Eran 5 en total, 2 adultos y 3 niños. Sus cuerpos estaban cubiertos de barro seco y cicatrices. La ropa que llevaban parecía hecha con telas viejas, cortinas y pedazos de piel animal. Los niños no parecían asustados de mí. Me miraban con una curiosidad vacía, como si yo fuera el animal extraño. Levanté las manos para mostrar que no era una amenaza y dije mi nombre. El hombre más alto dio un paso adelante. No hablaba bien. Sus palabras eran cortas, rotas, como si no hubiera usado el lenguaje en mucho tiempo. Tú, no de aquí. Asentí. Le pregunté si vivían allí. Él miró hacia los árboles y luego a los niños, como si dudara si debía responder. Finalmente dijo, aquí nacimos. Aquí quedamos. Quise preguntar más, pero uno de los niños se acercó y me tomó la muñeca. Sus ojos eran claros, casi sin parpadear. Me señaló la mochila que había encontrado antes y dijo, él también vino solo. En ese momento entendí que esa familia no siempre había vivido aislada. Algunas de las cosas que tenían no eran suyas. Eran de personas que habían llegado al bosque y nunca se habían ido. La mujer dio un paso adelante y me miró fijamente. La gente de afuera se pierde. Aquí es fácil olvidar el camino. Me di cuenta de que no estaban hablando en sentido figurado. Miré alrededor y no reconocía el paisaje como lo había visto en el mapa. Los árboles parecían cerrarse más. El sendero casi había desaparecido. Les dije que debía irme. El hombre negó con la cabeza, lentamente. Si te quedas, te olvidas, como ellos. No esperé a que terminaran de hablar. Tomé mi mochila y corrí. Escuché pasos detrás de mí, pero no gritos, solo el sonido de pies descalzos sobre la tierra. Corrí durante horas, hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando finalmente encontré el sendero principal, sentí un alivio que nunca había experimentado antes. Reporté el campamento a las autoridades. Nunca encontraron a esa familia, pero a veces pienso en los niños, en cómo hablaban, en cómo miraban, y me pregunto cuántas personas más entraron a ese bosque buscando aventura y terminaron olvidando que alguna vez pertenecieron al mundo exterior. Me llamo Ryan Mitchell, y esta historia no es sobre mí, sino sobre mi mejor amigo, Ethan Cole. Lo conocí en la universidad y siempre fue el tipo de persona que necesitaba atención, pero también era genuinamente bueno. Hace unos 4 años, decidió convertirse en creador de contenido. Su canal era pequeño, pero estaba creciendo rápido gracias a sus videos de supervivencia y senderismo. En 2021 decidió hacer algo grande para su canal, recorrer una sección del Appalachian Trail completamente solo y transmitir su experiencia en forma de vlogs diarios. Quería mostrar lo que nadie enseñaba, el miedo,
el aislamiento y los errores reales de estar solo en la naturaleza durante semanas. Los primeros videos eran normales. Mostraba su tienda, la comida deshidratada, los paisajes increíbles. Pero a partir del quinto día, algo empezó a cambiar. En uno de los videos mencionó que sentía que alguien lo observaba por la noche. Se reía de ello. Decía que probablemente eran animales o su imaginación. El séptimo día publicó un video más corto de lo normal. Se le veía cansado, con ojeras. Dijo que había perdido el sendero por unas horas y que su GPS había fallado. Lo dijo como una anécdota graciosa, pero yo noté algo raro en su voz. No era emoción, era nerviosismo. En el 10º día, subió lo que sería su último video público. Estaba grabando desde un bosque muy denso. Dijo que había encontrado una vieja cabaña abandonada y que pensaba pasar la noche allí para tener contenido interesante. Mientras grababa, la cámara captó algo detrás de él, entre los árboles. No era un animal. Era una figura humana, de pie, completamente inmóvil. Los comentarios explotaron. Algunos decían que era una broma, otros decían que se veía como alguien sin ropa, cubierto de barro. Ethan no respondió a ninguno. Esa fue la última vez que alguien lo vio oficialmente. 2 días después de que subiera ese último video, su familia me llamó. Ethan no había publicado nada nuevo y no respondía mensajes. Al principio pensamos que estaba sin señal, pero cuando pasaron 5 días sin ninguna actualización, denunciaron su desaparición. El servicio forestal y un equipo de búsqueda recorrieron la zona donde se suponía que estaba. Encontraron su tienda, todavía montada, con la cámara y la mochila dentro. Su teléfono estaba allí, pero sin batería. Lo más extraño era que su saco de dormir estaba abierto, como si se hubiera levantado de repente en mitad de la noche. Uno de los guardabosques me mostró algo que nunca olvidaré. En la cámara de Ethan había un archivo que nunca subió. El video comenzaba con él dentro de la cabaña abandonada. Se veía nervioso. Susurraba a la cámara diciendo que alguien estaba caminando alrededor de la cabaña desde hacía horas. Luego giró la cámara hacia la puerta. Afuera, entre los árboles, se veía la misma figura del video anterior, pero esta vez estaba más cerca. La figura empezó a imitar su voz. Decía su nombre, decía frases que Ethan había dicho en videos anteriores. En el clip final, Ethan abre la puerta lentamente. La cámara cae al suelo y se ve cómo algo se acerca, pero no se distingue bien qué es. Solo se escuchan pasos, respiración pesada y una voz que no sonaba completamente humana repitiendo: «Ven, Ethan, ven». Después, silencio. Las búsquedas continuaron durante semanas. Nunca encontraron su cuerpo. Solo hallaron huellas descalzas alrededor del campamento que se perdían en el bosque sin dirección clara. Los investigadores dijeron que probablemente se había desorientado y había muerto por exposición o por una caída. Pero eso no explica el video, no explica la voz, no explica quién o qué estaba imitando a mi amigo. Su canal todavía existe. Hay personas que comentan en sus videos diciendo que si escuchas con audífonos, puedes oír una respiración extra en los clips antiguos, como si alguien hubiera estado siempre cerca de él. A veces pienso que Ethan no se perdió. Creo que el bosque lo aprendió a imitar y decidió quedárselo. Me llamo Sarah Coleman y esta historia es sobre mi vecino, el señor Harold Grayson. Vivía solo en una casa vieja al borde del bosque, en un pequeño pueblo de Tennessee. Su esposa había muerto hacía años y sus hijos se habían mudado lejos. Casi nadie lo visitaba, excepto yo, que le llevaba comida de vez en cuando. Harold era amable, pero siempre tenía una mirada cansada, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Una noche, mientras hablábamos en su porche, me dijo algo que me dejó inquieta. «Por las noches ya no estoy solo», susurró. Pensé que hablaba de recuerdos o de su esposa fallecida.
pero me explicó que desde hacía meses escuchaba pasos alrededor de la casa después de medianoche. Primero pensó que eran animales. Luego, empezó a oír golpes en las ventanas y murmullos en el porche. Una semana después, me llamó cerca de las 2 de la madrugada. Estaba asustado. Dijo que alguien estaba sentado en su sala, hablando en voz baja. Tomé mi linterna y caminé hasta su casa. Cuando llegué, todo estaba en silencio. Revisamos cada habitación. No había nadie. No había señales de entrada forzada. Pero en la mesa del comedor había 3 tazas de café. No una, no 2, 3. Le pregunté si había tenido visitas, pero negó con la cabeza. Dijo que él solo había preparado una taza para sí mismo. Las otras estaban tibias, como si alguien las hubiera usado recientemente. Durante los días siguientes, empezó a contarme cosas más extrañas. Decía que por las noches escuchaba a personas caminando por el pasillo, abriendo cajones, sentándose en las sillas. A veces oía conversaciones, como si varias personas estuvieran reunidas en su casa. Una noche decidí quedarme con él para comprobar si era solo su imaginación. No lo era. Esa noche, llevé una manta y me quedé en el sofá de su sala. Harold se fue a dormir temprano, pero yo no podía dejar de pensar en las tazas de café. Dejé una luz tenue encendida y me senté en silencio, escuchando. Al principio no pasó nada, solo el sonido del reloj y el crujir de la madera vieja. Luego, alrededor de la 1:30 a.m., escuché pasos en el pasillo del segundo piso. Eran lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo. Pensé que Harold se había levantado, pero lo escuché roncar desde su habitación. Entonces oí una voz. Era baja, como un susurro, pero claramente humana. Sonaba como una conversación, 2 o 3 personas hablando al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero el tono era claro, como si estuvieran discutiendo algo importante. Tomé mi linterna y subí las escaleras. Los pasos se detuvieron, las voces también. El pasillo estaba vacío. Abrí cada puerta. No había nadie. Cuando regresé a la sala, me encontré con algo que me heló la sangre. Las 3 tazas estaban en la mesa otra vez, y una 4ª taza había aparecido. Le desperté a Harold. Estaba pálido, con las manos temblando. Me dijo que esas visitas habían comenzado después de que comprara la casa. Antes había pertenecido a una familia que había desaparecido en los años 70. Los vecinos siempre decían que la casa no estaba vacía, solo estaba esperando nuevos habitantes. A las 3 de la mañana, escuchamos claramente a alguien sentarse en la silla frente a nosotros. La silla se movió. El piso crujió bajo un peso invisible. Harold empezó a llorar y me pidió que no los mirara directamente. Si los reconoces, se quedan contigo, susurró. Esa fue la última noche que pasó en esa casa. Se mudó con su hija la semana siguiente. La casa sigue vacía, pero a veces, cuando paso por allí, veo luces encendidas en el segundo piso, y siempre hay más de una sombra moviéndose detrás de las cortinas. Me llamo Jacob Turner y siempre he tenido una obsesión con los lugares abandonados, no por adrenalina, sino porque siento que los lugares guardan recuerdos, incluso cuando las personas se van. Esta historia ocurrió hace unos 6 años, en una zona boscosa del norte de Georgia, cerca de una carretera secundaria que casi nadie usa. Un amigo y yo estábamos explorando senderos antiguos cuando encontramos algo que no aparecía en ningún mapa. Un edificio grande, oculto entre los árboles, con ventanas rotas y una estructura que parecía demasiado grande para ser una simple cabaña. Cuando nos acercamos, vimos un letrero oxidado apenas legible que decía Ridgewood Elementary School. La escuela estaba en medio del bosque, sin pueblo alrededor. Eso ya era extraño. No había casas, ni carreteras cercanas, ni señales de que alguna vez hubiera habido una comunidad allí. La puerta principal estaba entreabierta. Entramos con linternas y cámaras. Dentro, el aire era pesado.
como si el lugar hubiera sido sellado durante décadas. Había escritorios pequeños, pizarras con palabras escritas en tiza, mochilas colgadas en los respaldos de las sillas. Parecía que los estudiantes se habían ido de repente y nunca habían regresado. En un aula encontramos un calendario detenido en el año 1987. En otro salón había dibujos infantiles pegados en las paredes, todos con el mismo tema: árboles oscuros y figuras altas sin rostro. Mientras explorábamos, encontramos algo que nos hizo sentir incómodos. En la sala del director había archivos con nombres de estudiantes. Muchos estaban marcados con la palabra trasladado, pero algunos tenían otra anotación escrita a mano: desaparecido. Le pregunté a mi amigo si había oído alguna historia sobre una escuela cerrada en esa zona. Él negó con la cabeza. Tampoco había registros en internet. Seguimos avanzando hacia el gimnasio cuando escuchamos el sonido de una campana. No una grabación, una campana real, sonando en algún lugar del edificio. La campana volvió a sonar, esta vez más cerca. Mi amigo y yo nos miramos sin hablar. No había electricidad en el edificio y el cableado estaba completamente destruido. Sin embargo, el sonido era claro, metálico, como si alguien estuviera llamando a los alumnos a clase. Seguimos el sonido hasta el pasillo del segundo piso. Allí encontramos la oficina del conserje y detrás de una estantería caída, una puerta que no aparecía en los planos del edificio. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero se rompió fácilmente. Detrás había una escalera que descendía hacia la oscuridad. El sótano no parecía parte original de la escuela. Las paredes eran de concreto nuevo y había tuberías modernas. Encontramos una sala con varias sillas pequeñas alineadas frente a una pared. En el centro había una cámara antigua sobre un trípode y una pizarra con una frase escrita: la clase comienza cuando nadie sale. En el suelo había cuadernos. Al abrir uno, vi algo que me heló la sangre. Eran diarios escritos por niños. Muchos hablaban de quedarse después de clases con un maestro del bosque. Decían que les enseñaba a no tener miedo de la oscuridad y a escuchar las voces entre los árboles. Mientras leía, escuché pasos encima de nosotros, luego risas infantiles en el pasillo. Subimos corriendo, pero el piso estaba vacío. Sin embargo, los escritorios estaban movidos y en la pizarra había una nueva frase escrita con tiza: llegaron tarde. Salimos del edificio sin mirar atrás. Más tarde, intenté buscar información sobre Ridgewood Elementary. Solo encontré una nota antigua en un periódico local. La escuela había sido cerrada después de que varios niños desaparecieran durante excursiones al bosque. Nunca se encontró a los responsables. A veces pienso que no desaparecieron. Creo que nunca se fueron del todo y que esa escuela sigue esperando a que alguien vuelva a escuchar la campana. Si estas historias te hicieron cuestionar lo que realmente se esconde en los bosques, no estás solo. Muchas de las personas que compartieron sus experiencias dijeron que nunca volvieron a ser las mismas después de lo que vivieron. Algunos lugares guardan secretos que no quieren ser descubiertos, y algunos caminos están marcados para que nunca regreses. Si te gustó este episodio, suscríbete a Archivos del Miedo para más historias reales de terror que te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato, porque cada semana exploramos los rincones más inquietantes del mundo, donde la realidad es más aterradora que cualquier ficción. Hasta la próxima. Y recuerda, no todos los senderos están destinados a ser seguidos.